Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Vamos a empezar este resumen de la unidad 2 sobre la revolución industrial. Aquí he puesto una cita de un libro que me parece muy interesante. Vamos a empezar con ella. Dice: la revolución industrial en particular, como el mismo crecimiento económico en general, son procesos imposibles de comprender atendiendo tan solo a las variables económicas. La demografía y la sociedad, la política, las instituciones, incluso las mentalidades deben tenerse en cuenta si se quiere comprender lo que de verdad fue la revolución industrial. Bueno, aquí la idea principal es una que yo defiendo muchas veces en clase, y es que todos los acontecimientos están relacionados, que no podemos estudiar la historia como una serie de eventos aislados unos de otros, un bloque uno, bloque 2, o epígrafe uno, epígrafe 2, como si fueran cosas independientes, porque no lo son. Siempre tiene todo relación y siempre hay que buscar esa conexión y ese vínculo entre los acontecimientos, porque es lo que da lógica a la historia. Y es como uno al final la comprende, entiende lo que pasa y le coge el gusto. Bien, em, vamos a empezar. Este es el índice de la unidad, factores propulsores de la industrialización, es decir, más o menos las causas o de dónde o cómo aparece toda esta gran mecanización y gran industrialización. Seguido de los nuevos tipos de industria que van apareciendo, el capitalismo como práctica económica en la cual se desarrolla toda esta industrialización, una nueva sociedad que se crea a partir de todo esto, y bueno, un epígrafe final sobre las condiciones de trabajo de mujeres y niños en esta nueva sociedad industrial. Bien, los factores están relacionados con lo que vimos ya en la unidad 1, con el final del antiguo régimen. En Inglaterra aparece la llamada revolución agrícola. Esto lo que ocurre básicamente es que los ingleses fueron listos y digamos, todos los beneficios que obtuvieron con el comercio colonial, con las ventajas que adquirieron de España tras la guerra de sucesión en el siglo XVIII, todos esos beneficios que vienen sobre todo, ya digo, del comercio y de las nuevas plazas que adquieren, es decir, nuevos territorios que van adquiriendo, como cuando España le tiene que ceder Menorca y Gibraltar, todo ese beneficio lo van a invertir en su propio país, y lo que consiguen es eh, tecnologizar la sociedad completa. Empiezan por el campo, pero luego esa tecnologización o esa industrialización o esos nuevos inventos aparecen también en los núcleos urbanos, en las ciudades. Bueno, entonces, pues esto lo que produce, como ya hemos dicho muchas veces o como ya imaginaréis, es un incremento de la producción. Al incrementarse la producción de alimentos, la demografía aumenta porque se puede mantener a más gente, y no hay tanto hambre, y esto tiene un impacto muy fuerte sobre, la, los núcleos de población, es decir, los núcleos rurales se ven desbordados, no hay trabajo para tanta gente que empieza a haber, y esta mano de obra que sobra en el campo se va a las ciudades a trabajar en las fábricas. Esto es básicamente lo que llamamos el éxodo rural, que fue una de las grandes consecuencias demográficas de este proceso. Pero la revolución agrícola se desarrolló en tres frentes. El primero es la reducción del número de barbechos. El barbecho es la tierra que se deja sin cultivar un año para que recupere nutrientes, y lo que se hacía era rotar. Si uno tiene, por ejemplo, una tierra, la divide en dos, siembra una parte un año y el año siguiente siembra la otra parte y deja descansar la primera para que recupere nutrientes. Lo que ocurre es que se dan cuenta de que si alternan los cultivos, no hace falta dejar tierras en barbecho. Por ejemplo, tú siembras en una parte de tu tierra cereales. Los cereales agotan mucho los nutrientes. Y en la otra siembras plantas forrajeras para dar de comer al ganado. Estas plantas forrajeras no agotan los nutrientes y además, por algún proceso químico, incluso ayudan a regenerar la tierra. Entonces, el año siguiente lo que haces es cambiar o rotar esos cultivos, de manera que no tienes que dejar en barbecho ninguno de ellos. Esto incrementa muchísimo la productividad de la tierra. Bien, este sistema es el que llaman el sistema Norfolk, que es el área de Inglaterra donde primero se empezó a
a emplear y dio un resultado espectacular y aumentó la producción agrícola exponencialmente. Las nuevas máquinas ayudan también. Hemos visto varias veces la sembradora de Jethro Tull, que es la pionera de estas máquinas. Era todavía, no era mecánica, o sea, no lleva una máquina de vapor ni nada parecido, sino que era de tracción animal, pero permite sembrar la tierra de manera mucho más uniforme y aprovechar mucho más tanto las semillas como la capacidad de la tierra como la extensión de la misma. Bien, aparecen cultivos nuevos que muchos proceden de América, se van asentando en Europa también, la patata, el tomate, el maíz, los plátanos, aguacates, muchos. Y entonces la dieta se diversifica, se hace más rica y la nutrición de la población mejora. En tercer lugar, aparecen los cercamientos. Esto fue muy polémico en su día, porque consistía en que una serie de tierras comunales que había alrededor de algunos núcleos de población, de algunos pueblos, y que pertenecían pues a la comunidad de campesinos de ese pueblo, y que los iban cultivando entre ellos, se ponían de acuerdo en qué cultivar, en dónde, cómo, y obtenían ellos mismos esos beneficios, pues pasan a manos privadas. Es decir, hay una burguesía rural que los compra. Si compran esas tierras comunales, lo primero que hacen es cercarlas, es poner un muro alrededor es colocar un seto para que no pueda entrar nadie. Claro, esos campesinos que antes tenían sus tierras comunales para explotarlas a su ritmo, ahora se ven sin ellas. Lo que tienen que hacer es pagar un alquiler por esa tierra que antes cultivaban libremente, con lo cual su situación empeora. La situación del burgués rural mejora, claro. Ahora tiene unas tierras que las puede explotar él o puede arrendarlas y que las cultive otra persona, pero siempre pagándole un dinero. Entonces, la propiedad privada llega al campo, llega a la tierra, resulta un bien de mucho valor. ¿Como consecuencia de qué? Pues precisamente de lo que hablábamos antes, de ese aumento demográfico. Si aumenta la población, hay que cultivar más, hay que producir más alimento. Y ese alimento pues hay que sacarlo de la tierra. Entonces la tierra, que antes abundaba, pues ahora ya se convierte en un bien más escaso. Si se convierte en un bien más escaso, también aumenta su precio. Si aumenta su precio, va a haber gente que quiera comprarlo para aprovechar aprovecharse de esa situación de bien escaso. Y es el caso de la burguesía rural. Compra esas tierras, las arrienda a precios altos y esos campesinos que antes tenían su tierra comunal para trabajar, pues ahora se ven obligados a pagar por algo que no tenían que pagar antes. Bien, lo que ocurre es que, claro, estos burgueses también, digamos, introducen los nuevos inventos en las tierras que han adquirido y tienen una productividad mucho mayor. Bueno, la demografía, pues el impacto de la demografía no se hace esperar. Este es un gráfico bastante bueno de cómo evoluciona la población en Inglaterra, que es donde se da o donde comienza la revolución agrícola y después la industrial. Y vemos sobre todo el descenso espectacular de la tasa de mortalidad, gracias a la producción de alimentos, gracias a la reducción de número de enfermedades y epidemias, la higiene y otra serie de cosas, la escasez de guerras también, pero lo que más llama quizás la atención en este gráfico es la reducción, como ya digo, de la tasa de mortalidad. Claro, la tasa de natalidad al principio aumenta porque, bueno, la gente se da cuenta de que, bueno, sí, sigue siendo, digamos, el modelo antiguo de tener muchos hijos y tal, ¿no? Entonces, por la propia inercia del siglo, de siglos anteriores, la tasa de natalidad sigue aumentando. Lo que ocurre es que hacia la mitad del siglo XVIII, bueno, pues se dan cuenta de que ya no es necesario, ya no mueren tantos niños, ya no es necesario tener tantos niños para que al menos sobrevivan unos pocos, ya la fuerza de trabajo infantil no resulta tan rentable en el campo, muchas familias se van a la ciudad, las familias burguesas deciden que no, bueno, pues que no hace falta tener tantos hijos, hay un cierto control de la natalidad y se estanca. Como veis, la tasa de natalidad se estanca, ya no crece más e incluso disminuye. Pero el crecimiento, puesto que
la natalidad, digamos, se ha estancado, disminuye un poco, pero la tasa de mortalidad ha descendido de tal manera, el crecimiento de la población, el crecimiento vegetativo aumenta también de forma espectacular. Eso es lo que pasa durante el siglo XVIII y es consecuencia pues, de las políticas implantadas bajo el auspicio de la Ilustración y de esta revolución agrícola que al fin y al cabo no es sino una consecuencia de, de esta nueva manera de pensar mucho más científica y mucho más razonada, que es consecuencia del modo de pensar de la Ilustración que hemos visto en el tema anterior. Bueno, algo también muy importante es la vacuna contra la viruela de Edward Jenner. Tenemos aquí alguna imagen, si no me equivoco. Aquí está Edward Jenner vacunando a un niño. Tuvo sus opositores, como podemos ver en esta caricatura de aquí, pero al final pues todo el mundo se dio cuenta de que las vacunas pues prevenían las enfermedades y desde luego hacían disminuir la tasa de mortalidad radicalmente. Bueno, entre las nuevas fuentes de energía y nuevas máquinas hay que destacar sobre todo la máquina de vapor. Muchas veces en muchos textos aparece la máquina de vapor como fuente de energía. A mí no me parece que sea demasiado correcto porque la fuente de energía principal es el carbón, que es el que produce el calor para que hierva el agua. Porque al final lo único que pasa aquí es que hay un agua hirviendo que produce vapor y el vapor al ascender, ¿veis? Por este conducto de aquí, va a empujar este émbolo, ¿eh? Que es el que va a poner en movimiento cualquier máquina a la que se aplique. En este caso, parece que es una máquina de hacer hoyos en el suelo, pero puede ser un ferrocarril o puede ser un barco de vapor o cualquier otra, ¿vale? Entonces el carbón arde, la combustión del carbón, por eso yo pienso que la fuente principal de energía es el carbón, es energía calorífica. Hace hervir el agua y el vapor que produce el agua hirviendo pues es el que hace moverse el émbolo. Luego se libera, tiene un mecanismo de liberación de ese vapor, se enfría y baja el émbolo otra vez y vuelta a empezar. O sea, es un mecanismo cíclico que se va repitiendo constantemente. Bueno, eso es la fuente de energía, ya digo, el carbón principalmente, y la máquina más revolucionaria es la máquina de vapor porque se puede aplicar a un sinfín de inventos. Como por ejemplo los que vemos aquí, el ferrocarril a base de máquina de vapor. Normalmente llega el primer vagón, que ni siquiera es un vagón, es como digamos un recipiente grandísimo, era el de carbón, a veces también se utilizaba madera, que era para alimentar precisamente la locomotora, ¿vale? Que llevaba una máquina de vapor. Y en cuanto al transporte marítimo, pues se convierte en muy relevante el barco de vapor, que funciona de la misma manera, es decir, quemando carbón y poniendo en marcha una máquina de vapor que hace funcionar todo el mecanismo del barco y lo hace ser más veloz y más fiable. Este cuadro de aquí es un cuadro de William Turner, que era un pintor inglés muy representativo de la época, de los siglos XVIII y XIX. Y bueno, de hecho del siglo XIX, principalmente. Y representa un barco de vapor precisamente remolcando a un antiguo barco de guerra, de vela. Este barco de guerra, que era el Temerario, había sido un barco, pues, buque insignia, vencedor en muchas batallas, pero está siendo remolcado a dique seco por un barco de vapor porque ya no sirve eso. O sea, su momento ya pasó. Es el barco de vapor el que va a imponerse. Y es muy representativo. Resulta que en el año 2005 se hizo una encuesta en Inglaterra sobre qué cuadro consideraban los ingleses que era el más representativo de su historia y salió este. Así que los propios ingleses tienen una conciencia muy clara sobre lo que significó su revolución industrial. Bueno, los nuevos tipos de industria. En principio, después de aplicarse al campo, la industrialización llega a las ciudades y se aplica por primera vez en la industria textil. Entonces, la cuestión es que una máquina, los
telares, aquellos mecánicos unipersonales, tenían que ser, ya digo, utilizados por una sola persona y tenía que haber muchos en un lugar para ir produciendo cierta cantidad de material. Y ahora se sustituyen esos telares individuales por grandes telares mecánicos que son manejados por poca gente, por relativamente poca gente. Entonces, se produce mucho más, se produce de mejor calidad y se necesitan menos obreros. Esto para la producción y para la ganancia del empresario es muy, digamos, muy buena cosa porque ganan mucho dinero y gastan poco en salarios. Pero para los trabajadores no tanto, ¿no? Porque hay mucha mano de obra y la máquina acaba sustituyendo el trabajo del hombre. Em, esta es otra industria de la época de finales del 18, principios del 19, en la que vemos todos estos rodamientos, digamos, en funcionamiento y cómo aparecen estas grandes fábricas. Es decir, el pequeño taller artesano, aquellos talleres de los gremios, pasan a mejor vida, es decir, no sobreviven. Sobreviven si acaso algunos muy específicos que hagan productos a mano de mucha calidad y muy originales y muy peculiares, joyerías y sitios de ese tipo, que es un trabajo muy artesanal, pero toda la producción de bienes de consumo se va a hacer en grandes fábricas como las que conocemos hoy. Y quizás con mecanismos que por supuesto han sido adelantados, pero las grandes fábricas tal y como las conocemos hoy aparecen en esta época. Se empieza a producir en serie, que es lo que se dice, ¿no? Masivamente. eh, una producción, mm, una producción muy abundante. Bueno, em, bueno, habría que destacar también que es el algodón el- el material textil más utilizado. Lo traen de la India, los ingleses que tienen allí sus colonias, y bueno, resulta muy empleado porque sale muy barato y es muy cómodo también. Entonces, pues se aplican estos nuevos telares como el spinning jenny o la mule jenny y la producción pues se dispara. Además era muy del gusto inglés este nuevo tejido, el algodón, ¿no? Mucho más suave, además de los otros que usaban antes, etcétera. Bien, también se aplica la máquina de vapor a la metalurgia, que es el trabajo con metales. La metalurgia es el trabajo con metales en general y la siderurgia es una rama de la metalurgia que se refiere al trabajo del hierro y el acero. Se consigue crear un carbón más que produce más energía calorífica, porque antes eh, se utilizaba un carbón vegetal bueno, producía obviamente calor, pero no demasiado, y ahora se utiliza un carbón mineral que lo llaman coque y que produce mucho mayor, tiene una gran energía calorífica, mucho más que el anterior. Entonces, a partir de ahí, la máquina de vapor se perfecciona y se aplica a la gran industria siderúrgica. Se inventa un método para fabricar acero, para convertir hierro en acero a partir de mezclar ese hierro con carbono y aparecen las grandes fundidoras de acero. El acero es un material muy duro y que se emplea en muchísimos bienes de consumo. Esta imagen que tenéis aquí es como era una fundidora de acero en aquellos tiempos. Bueno, aparte de eso, hemos dicho, resumiendo, que la fuente de energía principal era el carbón, que a partir de ahí se desarrolla la máquina de vapor. La máquina de vapor se aplica en un montón de artilugios distintos, como pueden ser los telares, o como pueden ser la máquina de vapor o la locomotora. Y también se aplica, por supuesto, a la industria metalúrgica y siderúrgica. Y a raíz de ahí, pues empiezan a aparecer muchos más objetos de consumo. Claro, el tren, el ferrocarril se hizo tan popular que todas las ciudades querían estar unidas con otras por ferrocarril, tanto para el transporte de mercancías como de personas. Entonces, como todo eso implica
la fabricación de trenes implica muchísimo acero, pues la siderurgia se convierte en uno de los sectores principales. Y la minería también, como vemos en este cuadro, porque es de donde se saca el carbón y el hierro. Entonces, principalmente son estos minerales los que se extraen de las minas. Aquí podemos ver un grabado en el que aparecen unos niños empujando una vagoneta llena de carbón y una mujer tirando desde delante. Entonces, esto fue una de las cosas, digamos, más oscuras, ¿no?, de la industrialización, el trabajo extenuante de todo el mundo, de obreros varones, de obreras mujeres y de niños, porque no tenían, digamos, no había ninguna legislación que lo regulase, o sea que la avaricia de algunos empresarios pues producía o propiciaba estas escenas, ¿no?, tan dramáticas de jornadas extenuantes de 12 horas de trabajo para todo el mundo, ¿no?, mujeres, hombres, niños, todo. En condiciones además de poca seguridad y de poca salubridad. O sea que la esperanza de vida del obrero industrial descendió a niveles a niveles que incluso hay autores que han comparado la vida del hombre paleolítico con la de un obrero industrial del siglo XIX, diciendo que el hombre del paleolítico tenía mejores condiciones de vida, ¿no? Hasta ese punto se llega. Bien, la industrialización tiene una expansión por toda Europa, empieza en Europa. Ya digo, empieza en Inglaterra con esa revolución agraria y aparece también en Inglaterra la máquina de vapor, aparecen las locomotoras, aparece el barco de vapor, o sea que es, digamos, el primer país en ser industrializado en su totalidad. Aquí tenemos señaladas las grandes áreas industriales del Reino Unido, que siguen siendo hoy las mismas. Las grandes ciudades industriales están localizadas en estas áreas que aparecen aquí, en la frontera entre Escocia e Inglaterra, norte de Inglaterra, sur de Escocia, en Yorkshire, en Lancaster, y ahí ya hacia el sur de Inglaterra, pues esta es la zona de Londres, por ejemplo. Bélgica fue el segundo país que se industrializó. El norte de Bélgica es muy rico, muy rico en carbón, entonces se desarrolló muchísimo. Y después aparecieron otras zonas como esta, la cuenca del Ruhr, que hoy es una de las zonas industriales más importantes de Europa también y grandísima. Y esta zona de aquí, de Alsacia y Lorena, esta zona que estuvo durante mucho tiempo en disputa entre Francia y Alemania. De hecho, cuando lleguemos al tema de la Primera Guerra Mundial y del periodo de entreguerras, veremos cómo Francia, ante la incapacidad de Alemania incapacidad para pagar las deudas de la Primera Guerra Mundial a Francia, decide invadir toda esta zona de la cuenca del Ruhr por todos los recursos naturales que tiene, ¿vale? Se fue extendiendo también después de Bélgica, por Francia, por Alemania. Estos fueron los primeros países en ser industrializados, y poco después, o tiempo después y a su ritmo, pues lo fue también Rusia, cuya población aumentó muchísimo y se tuvo que convertir en un país industrial, aún siendo un país que tenía una monarquía de tipo casi absoluto, una monarquía que era, bueno, como los zares eran como aquellos antiguos reyes asiáticos que eran considerados como una especie de padre por todos los ciudadanos, ¿no? Pero eso ya lo veremos más adelante. Bueno, Rusia, el Imperio Austrohúngaro, Italia se van industrializando, y más tarde, ya casi al final del siglo XIX, le llega el turno a los países del sur de Europa como España, Portugal, o el Imperio Otomano, toda la parte que hoy es Turquía y Grecia. Bien. De aquí poco más que añadir. Claro, estas condiciones de vida de las que hablábamos antes de los obreros desembocan en las primeras rebeliones, y las primeras rebeliones tienen un carácter de violencia contra las máquinas. Las máquinas se consideran, o los obreros consideran, que las máquinas son las culpables de que ellos tengan más paro porque les quitan trabajo, y de que tengan estos trabajos extenuantes para producir tanto como nunca antes se había visto. Entonces arremeten contra las máquinas y deciden romper las máquinas, y este movimiento recibe el nombre de movimiento ludita o de ludismo.
basado en un personaje llamado John Ludd, que era, bueno, pues el primero que inició este movimiento de destruir máquinas, aunque no se sabe bien si es un personaje legendario, ¿no? Como de que se contaba de este tal John Ludd, pero que nadie le había visto, ¿no? Una especie de leyenda urbana, o si realmente era real. No se sabe hasta a día de hoy a ciencia cierta si existió o no, pero lo importante es que el movimiento se llamó ludismo y que consistía precisamente en romper máquinas como manera eh, de vengarse, o no tanto de vengarse, sino de acabar con esas condiciones de vida tan miserables del obrero industrial. Bueno, ya entrando más en las doctrinas económicas, habíamos visto en el tema anterior cómo había aparecido dentro del movimiento ilustrado gente como los fisiócratas que pensaban que el Estado no debería intervenir en la economía, y gente como los liberales económicos, como Adam Smith, que cogiendo esa idea de la fisiocracia, de que el Estado no debería intervenir en la economía, lo aplica a la revolución industrial y al nuevo modelo de producción. Entonces, si el liberalismo económico es la base teórica, el capitalismo es el funcionamiento de ese liberalismo económico en la práctica. El capitalismo se basa sobre todo en la propiedad privada de los medios de producción, es decir, un empresario con su dinero adquiere un local, adquiere unas máquinas, adquiere una materia prima y decide fabricar algo, lo que sea. ¿Vale? Por ejemplo, muebles de madera. Entonces tiene que adquirir una fábrica, unas máquinas para fabricar los muebles y una materia prima que es la madera. Y también, y todo eso es lo que se llama capital, ¿de acuerdo? Y es propiedad privada. Todo eso es capital, el dinero empleado, el local, las máquinas y la materia prima, y después también tiene que contratar trabajadores. Entonces, esos trabajadores muchas veces se denominan el capital humano. El capital humano, unos trabajadores a los que les paga un salario por trabajar en la fábrica. Esto del trabajo asalariado aparece ahora también con la revolución industrial. Antes, los trabajos, bueno, pues era, un señor tenía su pequeño taller, un herrero, y bueno, pues lo que vendía o lo que arreglaba, pues era lo que cobraba. Pero no recibía un salario cada mes, digamos, de 1.000 euros o de 1.500 euros o lo que fuese. Mm, un agricultor lo mismo, ¿no? Ganaba de lo que trabajaba o lo que vendía en las épocas del año en las que trabajaba y vendía. Un artesano igual. Fabricaba, digamos, unos objetos de latón digamos, unos objetos de cerámica o jarras o lo que fuera, y lo vendía y eso es lo que ganaba, pero no era un tanto de dinero cada mes, como es ahora. Bueno, pues esto empezó entonces. El obrero va a trabajar a una fábrica un número de horas al día, normalmente muchas, y cada 15 días o cada mes recibe un pago, un salario fijo. Pues eso es como funciona el capitalismo y cómo funciona también hoy. Lo importante es darse cuenta que esto empieza en esta época, ¿de acuerdo? Finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Bueno, pues esto es más o menos un esbozo de cómo es el capitalismo. Claro, el empresario, cuando va a montar una empresa, a veces no tiene todo el dinero que necesita para ponerla en marcha. Entonces puede recurrir a los bancos, que se van a desarrollar muchísimo ahora también, para que le concedan un crédito. Eh, Otra posibilidad es montar una sociedad por acciones. La sociedad por acciones, bueno, pues es muy sencillo. Se juntan una serie de accionistas que son los que, digamos, ponen el dinero, ¿vale? Estos se juntan en la Asamblea General de Accionistas y ponen el dinero. ¿Ponen el dinero para qué? Para los edificios, para las máquinas, para las materias primas, para los productos que se necesiten y también para contratar trabajadores. Claro, los accionistas en una gran empresa son muchos, son muchos. Uno puede incluso, ni siquiera se tienen por qué conocer entre ellos. Uno puede ir a la bolsa y comprar acciones de tal empresa, de la que sea. Entonces, mm, a mayor número de acciones, claro, cuantas más acciones compras, más gastas, pero también más puedes ganar después.
Bien, la Asamblea General de Accionistas elige a un consejo de administración a partir de alguno de sus miembros. Ese consejo de administración básicamente son los jefes de la empresa, los jefes visibles. No son los propietarios de toda la empresa, pero sí que son los jefes visibles, son los que contratan a los trabajadores, por ejemplo, y los que están allí en la empresa, digamos, dirigiéndola. Entonces, pagan un salario a los trabajadores hacen un trabajo a cambio y de ese trabajo se elabora un producto y de la venta de ese producto se obtienen unos beneficios. Normalmente se obtienen unos beneficios. Si la empresa va mal, se dará pérdidas y si da pérdidas durante mucho tiempo, pues al final la empresa desaparecerá. Pero bueno, esos beneficios, que también se llaman dividendos, vuelven a los accionistas. Y los accionistas, pues al final del curso económico, que suelen ser de 12 meses, puede coincidir con el año, de enero a diciembre, o no, pueden ser de abril a abril del año siguiente. Esos accionistas deciden qué hacer con el dinero, si lo reparten, y entonces cada uno le toca algo, o si lo vuelven a invertir en la empresa. O pueden hacer las dos cosas, repartir una parte y después invertir otra parte de los beneficios en la empresa, en comprar nuevas máquinas o en hacer el local más grande o en comprar otro local además del que ya tienen, contratar más trabajadores, diversificar la oferta y si trabajan con productos de madera, pues ahora también con productos de plástico o de metal, bueno, lo que cada uno decida, lo que cada empresa decida, ¿vale? Y nada, también es posible que el dinero que entra en la empresa no solo venga de los accionistas, sino del banco. Es decir, los dos mecanismos pueden ser simultáneos. Hay dinero o recursos que pone cada uno de los accionistas y además se puede pedir un préstamo al banco para lo que necesite esa empresa. Muy bien, pues eso es más o menos cómo funciona una empresa moderna, una empresa a partir de la revolución industrial. Y es como funciona, ¿no? Y al fin y al cabo en líneas muy generales. Bien. Por último, o ya casi lo último, vamos a ver cómo se divide la sociedad urbana. Em, el cambio es espectacular porque eran sociedades prácticamente campesinas cuando empieza el siglo XVIII y en la segunda mitad, ya digo, empieza a darse esta revolución agrícola en Inglaterra, empiezan a aparecer las primeras máquinas, y en el siglo XIX ya estalla, explota la revolución industrial, que durará básicamente hasta la Primera Guerra Mundial. La cronología de la revolución industrial es complicada, porque si bien sí que estamos de acuerdo en que empieza a finales del siglo XVIII y principios del XIX, ver dónde acaba es más complicado. La historiografía tradicional la coloca la primera revolución industrial hasta la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, no es que la industria pare, sino que, claro, hay una guerra y la gente tiene que ir a la guerra y deja de trabajar en las fábricas. Pero los inventos se siguen sucediendo y en cuanto termina la guerra se vuelve a la industria y se vuelve a fabricar mucho y se vuelven y vuelven a aparecer nuevos inventos, nueva tecnología, etcétera, hasta hoy, ¿no? Entonces, eh, hay autores que les dan nombres, la primera revolución industrial, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿no? Ahora estaríamos en la cuarta o incluso algunos dicen que en la quinta, ¿no? Que la tecnología moderna y la biotecnología es la quinta revolución industrial. Bueno, eso ya depende de cada autor. Pero básicamente la primera revolución industrial se considera que dura desde principios del XVIII o finales del XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, eso ya digo que depende de autores. Es cierto, yo soy de la opinión de algunos autores que dicen que nunca ha terminado la revolución industrial, ¿no? Porque se siguen inventando cosas, siguen apareciendo máquinas nuevas, hoy aparece la robótica y el modelo sigue en pie con diferente forma, diferentes inventos, diferente gente, pero vamos, que el modelo, la idea fundamental que subyace a todo esto sigue siendo la misma. Bien. Muchísima población emigra a las ciudades. Aquí os pongo, como veis, que a finales del siglo XIX ya en Inglaterra el 78% de la población vivía en las ciudades, cuando al principio del siglo la mayoría vivía en el campo. Y el éxodo rural pues es, digamos, poco a poco, pero constante.
constante. Hoy hablamos, por ejemplo, a veces de la España vacía, pues no, es eso, es gente que ya no vive, en los pueblos ya no vive nadie, la gente que vive se hace mayor y se muere, y los descendientes de esa gente pues van a trabajar a las ciudades y a vivir en las ciudades, de manera que muchos pueblos se vacían, ¿no? Pues es lo mismo que empezó en el siglo, a principios del XVIII, ese éxodo rural, esa salida de gente que ya no tiene trabajo en el campo o que el trabajo que tiene es muy malo y se va a la ciudad a trabajar en las fábricas. Bueno, pues ya lo vemos en este vídeo que hemos visto en clase y que podéis ver cuantas veces queráis. Pues al final son ciudades como Londres, París, las que se sitúan a la cabeza de la población en Europa. Este gráfico de aquí también es muy ilustrativo, es una pirámide de población. Este condado de aquí, el condado de Pocahontas en Iowa, es un condado rural, y el condado de Johnson, es un condado urbano. Son cercanos el uno del otro, están en el mismo estado, y aquí se ve claramente cómo la población joven, la población que empieza a trabajar, población a partir de a partir de los 15, 16, 17 años, hasta los que tienen 34, es decir, la población que empieza a trabajar, la población joven, emigra claramente a la ciudad. Es decir, aquí se ve cómo pierde población en el campo y lo gana la ciudad. La población mayor, pues puede que se quede en el campo porque, bueno, ya trabajaban allí o ya son mayores y se han quedado allá a vivir, pero lo cierto es que si pudiéramos ver esta pirámide de población dentro de unos años, seguramente la población mayor y ancianos que viven en la ciudad aumente también, porque esta población que se va a trabajar a la ciudad normalmente ya luego no vuelve al campo. Ya, bueno, se queda allí, forma una familia, viven allí, pues, en fin, volverán al campo de vez en cuando para ver su pueblo, pero no a vivir. Y entonces la población adulta, digamos anciana, perdón, también aumentará. Pero lo más llamativo es eso, ¿no? Cómo pierde población el campo y lo gana la ciudad. En el mismo periodo, ¿no? Las mismas edades, esta población joven que empieza a trabajar. Claramente prefieren el destino industrial urbano que el rural. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de las viviendas. Los barrios obreros eran barrios miserables que se construían con materiales muy baratos muy cerca de las fábricas, entonces eran insalubres, no tenían agua corriente, no tenían alcantarillado, las basuras como veis aquí, ¿no? En esta fotografía. La basura pues que se tiraba a la calle, familias con muchos hijos que no podían muchas veces alimentar, jornadas de trabajo infinitas, en fin, lo que ya hemos estado hablando antes, ¿vale? Y la burguesía se va a vivir a barrios nuevos de las ciudades. Estos barrios muchas veces adquieren la denominación de ensanche, porque es la ciudad que se ensancha. Aquí en España, muy célebre fue el ensanche de Barcelona, que comenzó en el siglo XIX. Bueno, pues aquí veis que es una organización muy racional, porque todas las manzanas son iguales, ¿verdad? Todos estos bloques son prácticamente iguales, cuadrangulares, aunque en verdad son hexágonos porque tienen las esquinas rebajadas para facilitar la circulación, pero todas tienen la misma forma. Una gran avenida que cruza por aquí, que es la diagonal, otra gran avenida que cruza en sentido perpendicular, y así se organiza un ensanche de la ciudad. Y esto, bueno, pues son barrios obviamente mucho mejores que los de la clase obrera y en los que la vivienda empieza ya a ser muy cara. Y desde entonces hasta hoy, ¿no? La vivienda sigue siendo muy cara, ¿no? Bueno, fijaos, aquí aparece el plan original del ensanche de Barcelona, le echamos un vistazo, ahí veis cómo todo estaba organizado en una cuadrícula. Este es el barrio antiguo, el barrio gótico, el barrio histórico de Barcelona, con un trazado mucho más desordenado, porque crecían así las ciudades entonces, pero el ensanche es muchísimo más racional, todo como si fuera una cuadrícula. Bien, como curiosidad os voy a enseñar también aquí la tumba del urbanista, de Ildefonso Cerdá, que tiene, como veis, la forma también del ensanche de Barcelona. Bueno,
Pues esta sociedad también tiene sus divisiones, igual que que veíamos del antiguo régimen, pero mientras que en el antiguo régimen veíamos los privilegiados y no privilegiados y veíamos arriba a la nobleza y al alto clero y por debajo el tercer estado formado por burguesía, mediana burguesía, campesinos, artesanos, etcétera, aquí aquí la cosa cambia, porque en las clases altas se ha sentado la alta burguesía, es decir, los dueños de los negocios, ¿vale? Los dueños de las grandes fábricas y grandes empresas van a estar ahí. Banqueros, que se hacen ricos a base de préstamos. Y la nobleza tradicional se mantiene ahí porque, bueno, porque la riqueza no se pierde de la noche a la mañana y el que tiene muchas tierras y las explota va a seguir teniendo mucho dinero y porque parte de esta nobleza se va a convertir en industrial también, es decir, ven que el modelo económico ha cambiado, ven que lo que da dinero ahora es la industria y compran industrias, se hacen empresarios y siguen manteniendo su título nobiliario, pero ahora han cambiado de actividad económica. Entonces los nobles espabilados lo ven claramente que su modelo tradicional no va a seguir funcionando y se pasan a la industria. En las clases medias, bueno, pues tenemos los trabajadores cualificados y las profesiones liberales, tipo médicos, eh, arquitectos, que voy a decir, abogados, este tipo de trabajos que requieren ya unos estudios y una especialización. Entonces les va a ir bien, no van a ser las clases más ricas, pero les va a ir bien. Y por debajo de ellos pues están las clases bajas. El gran proletariado industrial, que son los obreros, se les llama proletarios porque tenían muchos hijos, la prole es la descendencia, y bueno, es un nombre, el proletariado, que luego más adelante cuando veamos los movimientos obreros va a aparecer muchas veces. Este proletariado, estos obreros, no son especializados, el trabajo que hacen no es excesivamente complicado, es muy duro, pero no es complicado en cuanto a que no hay que tener unos conocimientos específicos, pero sí es un trabajo muy duro. Campesinos, jornaleros, es decir, trabajadores que trabajan solo en determinados días, solo cuando alguien les contrata para hacer un trabajo, pero el resto del tiempo no tienen trabajo, y bueno, los marginados sociales que ya son los de cualquier sociedad, mendigos, sirvientes, gente de este tipo. Esta es la nueva pirámide, entonces se ha pasado de una sociedad estamental, los estamentos eran la nobleza, el clero, el tercer estado, la monarquía, a una sociedad de clases, las clases altas, las clases medias y las clases bajas, que es el mismo tipo de sociedad, vuelvo a repetir, que tenemos ahora. Y además que el paso de una sociedad a otra, del antiguo régimen a esta nueva sociedad de clases, fue fulgurante. O sea, en menos de 100 años la sociedad había cambiado completamente. Bien, bueno, pues el último punto ya digo es el trabajo de mujeres y niños, que era un trabajo muy duro porque tenían que trabajar en las mismas empresas que trabajaban los hombres, es decir, en minas, en fábricas, en la siderurgia, en el textil, etcétera, haciendo el mismo trabajo, pero claro, como se consideraban que no tenían tanta fuerza física, les pagaban menos, solían pagar la mitad o incluso menos. Entonces, claro, por un lado están explotados por los empresarios que les pagan muy poco. Por otro lado, ven que necesitan trabajar porque tienen que mantener a sus familias. Y por otro lado, los obreros varones veían mal que mujeres y niños trabajasen porque, claro, al cobrar la mitad, muchos empresarios contrataban mujeres y niños y no contrataban varones, o sea que les veían como una especie de competencia. O sea que la situación laboral de mujeres y niños era mala por todos los puntos de mira, todos los puntos de vista por donde se mire. Mala por los jefes que tenían, mala por la situación familiar que les hacía poner a trabajar a todos los niños, mala porque los compañeros trabajadores varones les veían como una competencia, en fin. Bien, esto de aquí, si podéis echarle un vistazo, son fragmentos de una película que se llama Daens y que es muy representativa de la sociedad, de esa sociedad industrial. Está basada en la industrialización de Bélgica, de una zona de Bélgica a finales del siglo XIX. Y hace hincapié en ese trabajo tan duro que suponía para mujeres y niños. Aquí esto solo es un fragmento, pero si podéis ver la película entera, pues yo os animo a que la hagáis. Hay aquí un enlace para una web donde está
la película entera, pues bueno, si os cuadra y veis que tenéis tiempo, yo desde luego la recomiendo. Bueno, aquí tengo el típico juego de tarjetas para repasar, que ya podemos hacer en clase, podéis hacer vuestra cuenta cuando queráis, y no olvidéis, por supuesto, de tomar el test online, que no toma mucho tiempo y es una nota más que siempre ayuda. Bien, pues esto es más o menos todo. Es un resumen muy genérico de la Revolución Industrial. Por supuesto, no fue igual en Inglaterra que en Bélgica, que en Francia, que en España, y se podían estudiar los casos nacionales uno por uno, a ver cómo pasó la industrialización cuando llegó al Japón, cómo fue, cómo llegó la industrialización a Estados Unidos, cómo se acabó convirtiendo en primera potencia, etcétera. Pero eso ya excede el propósito de este tema. Es simplemente una introducción a esta industrialización y cómo se lleva a cabo. Y es interesante especialmente cómo, bueno, aparte de cómo aparecen los nuevos inventos, cómo se forman las sociedades, cómo se unen los, mm, lo diré, los hombres de negocios, los que ponen el dinero, con los inventores para patentar nuevos inventos como la máquina de vapor. Os recuerdo el texto que vimos de la carta de Boulton a Watt para unirse, para fabricar máquinas de vapor, asociarse al fin y al cabo. Eso es importante también y por supuesto cómo cambia toda la sociedad, como una sociedad anticuada, basada en esos monarcas absolutos, en esa sociedad estamental de nobleza, clero y tal, se convierte en la sociedad moderna que básicamente es la misma que tenemos hoy en día, cómo se produce ese cambio. Bien, pues espero que todo se haya entendido y que os sea de utilidad el vídeo. Nos vemos en clase, así que hasta la próxima.